Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de la Biblia bajo los lentes. Hoy en un episodio muy especial porque, bueno, primero el formato del video va a ser distinto. Espero también que este video sea más corto que los anteriores, especialmente que el último. Y porque esta vez me voy a poner un poquito más místico si ustedes quieren. Pero también porque este video responde a una fecha en especial. Dentro de pocos días más se celebra la fiesta de Purim y en ese libro se lee, en esa fiesta se lee el libro de Esther, Megilat Esther. Justamente porque en esa fiesta se recuerda la liberación del pueblo judío de un intento de exterminio completo del pueblo judío, ¿no? Entonces vamos allá, vamos hoy día entonces el, el título de la presentación, digamos, es una profecía en el libro de Esther. Vamos a ver qué hay. Entonces, vamos a recordar, la fiesta de Purim fue instituida para recordar cómo el pueblo judío fue librado de la aniquilación en los tiempos del imperio persa. Estamos en la época del imperio persa y el virrey del, del imperio persa, el viceemperador, digamos, se las arregla para conseguir del emperador permiso para en un día aniquilar al pueblo judío. Pero el emperador no sabía que eh, la reina, la esposa del emperador, o la favorita por lo menos del emperador, Esther, era judía. Y Esther se las arregla ingeniosamente. Lean el libro de Esther, es muy entretenido, es muy interesante y no es muy largo, lo leen en un ratito. Y Esther se las arregla para que finalmente el, eh, las cosas se den vuelta, el pueblo judío sea salvado y el que sea castigado finalmente sea el, el, el malvado, el malvado viceemperador Amán y sus secuaces, especialmente sus hijos. Uh -huh. eh, a propósito, la razón por la que Dios salva, de hecho Dios no es mencionado en el libro de la reina Esther, pero es un protagonista oculto de este drama. ¿Por qué Dios salva al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel hace un acto de constricción de arrepentimiento muy profundo y durante 3 días ayunan y ruegan clemencia a Dios y Dios los salva. Entonces, la parte medular de la historia, ¿no? La conclusión o el resumen, si ustedes quieren, está en el libro de Esther, en el capítulo 9, entre los versículos 25 y 27, dice: Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él, ese él es Amán, el malvado, y a sus hijos en la horca. Verso 26. Por eso llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur. Pur significa suerte, destino, si ustedes quieren. Y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento, los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia y sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, y que estos días serían recordados y celebrados por todas las generaciones,
familias, provincias y ciudades, que estos días de Purim no dejarían de ser guardados por los judíos y que su descendencia jamás dejaría de recordarlos. Entonces aquí hay una cosa muy importante. Se dice insistentemente en 2 o 3 versículos que la fiesta de Purim, a pesar de que no es una fiesta otorgada por Moisés, sino que es una fiesta, lógicamente no fue otorgada por Moisés, porque esto ocurre mucho tiempo después de Moisés, pero aún así sería una nueva fiesta en Israel y todas las generaciones debían recordar cómo los judíos habían sido librados del exterminio completo, total. Esto era peor que el holocausto en la Alemania nazi, o semejante al holocausto en la Alemania nazi. De hecho, peor, porque en aquella época todos los judíos estaban en el imperio persa, entonces habrían sido aniquilados todos. Entonces la salvación que recibió el pueblo judío fue realmente muy grande, y esa salvación debía ser recordada siempre por todas las generaciones y nunca olvidarla. Y eso se insiste mucho. Y si se insiste tanto, tiene que ser muy importante. Entonces, pero leamos un poquito más arriba en el capítulo 9 de Esther. Y esto sucede ya cuando los judíos han logrado defenderse de los que pretendían aniquilarlos, y ya han matado, de hecho, o sea, ya han muerto a Amán, el malvado Amán, el ideólogo de toda esta labor de exterminio, y sus hijos, sus 10 hijos. ¿Y cómo murieron? Murieron ahorcados. Fueron ahorcados. Y en estas circunstancias, Esther, la reina Esther, tiene un diálogo con el rey. Y ese diálogo que nosotros vamos a revisar está en Esther 9, versos 2 y 13. Y dice así: Y dijo el rey a la reina Esther: En Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres, ya 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál es tu petición? Y te será concedida. ¿O qué más es tu demanda? Y será hecha. Y respondió Esther: Si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. A ver, aquí hay algo raro. Esta es una petición muy rara. ¿Por qué? Porque el rey le está diciendo a Esther: pídeme lo que quieras y te lo voy a conceder. ¿Qué podría haber pedido Esther? Podría haber pedido una fortuna, podría haber pedido la mitad del reino, podría haber pedido, no sé, cualquier cosa, digamos. Y lo que ella pide, lo que le pide al rey, es que se haga mañana lo mismo que hoy día, que mañana también cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Y uno no entiende aquí, uno no entiende. ¿Por qué? Porque hacia los hijos de Amán ya los habían muertos, los habían ahorcado, ya los habían colgado. ¿Por qué Esther pide que al día siguiente hagan lo mismo? Es una cosa rara. Ok, algunos dicen que es para que sirviera de ejemplo. Pero en realidad, si vamos a hilar fino, colgar a una persona que está muerta no es lo mismo que colgar a una persona que está viva. Por lo tanto, lo que se iba a hacer al día siguiente no podía ser exactamente lo mismo que
lo que se hizo en el día previo. Entonces es muy raro, uno no entiende por qué Esther hace este pedido. Dicen los rabinos, y aquí quiero aclarar que todo lo que estoy diciendo hoy día no lo he inventado yo, no lo he descubierto yo. Eh, Esto viene de la tradición rabínica y de la primera persona que lo escuché fue del rabino eh, suizo Ron Shaya. Él en un curso fantástico que tiene sobre la Biblia y el Holocausto, que se llama Germania y que está en YouTube, y probablemente yo deje el link en la descripción de este video. Eh, el video está con audio en francés y subtítulos en inglés, pero bueno. Eh, en, en- en ese video, a ese rabino fue el primero que le escuché esta interpretación. Después la he encontrado en varios libros. Pero en fin, concentrémonos en el tema. Entonces, dicen los rabinos que aquí hay un secreto escondido. ¿Por qué? Primero, el libro de Esther es muy raro. En el libro de Esther no se menciona a Dios. Dios nunca aparece explícitamente en el libro. Lo que lo hace semejante a nuestro mundo. En nuestro mundo a Dios tampoco lo vemos. Dios está escondido en nuestro mundo. De hecho, eso lo he comentado varias veces en este canal. Y los rabinos dicen que cuando en el libro de Esther se habla del rey Asuero, que era el rey que gobernaba en Persia en esa época, bueno, el texto se refiere al rey Asuero. Pero cuando se dice el rey, sin mencionar el nombre, hay una doble interpretación posible. Uno puede pensar que se está refiriendo al rey Asuero, pero uno también podría pensar que el texto se está refiriendo al rey por excelencia, al rey por antonomasia, que es Dios. Entonces, en ese sentido más profundo, en ese sentido más místico, en ese sentido oculto del texto, uno podría leer estos versos pensando que esta es una conversación entre Esther, que era profetisa, tenía espíritu de profecía, don de profecía, y Dios. Entonces Dios le está diciendo a la reina Esther, ¿cuál es tu petición y será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y ahora Esther le responde a Dios como el Rey Supremo, concédase también mañana a los judíos que hagan conforme a la ley de hoy y cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Ahora de nuevo la petición es extraña, pero vamos a ir aclarando el punto un poco más adelante. Pero recuerden, es la reina Esther pidiéndole a Dios que mañana se cuelgue a los 10 hijos de Amán de la misma manera como se hizo hoy día. Pasemos. En el mismo capítulo 9 del libro de Esther, entre los versículos 7 y 10, se dan los nombres de los hijos de Amán. Ahora existe una regla entre los escribas judíos. Los nombres de los 10 hijos de Amán, tienen que ser escritos en una columna, tal como se ve aquí en esta imagen. Aquí en esta imagen, en la parte de la derecha, en el lado derecho, están los 10 nombres de Amán formando una columna, como un poste del que fueron colgados. Eso es lo que dice la tradición. Pero más extraño que eso es que en alguno de esos nombres aparecen unas letras que son menores, son más chicas que las letras comunes,
Y hay una letra que es más grande, es mayor que las otras letras. Y esa es una tradición de los escribas. Los escribas saben que tienen que hacerlo así, pero en ninguna parte está explicado por qué hay que hacerlo así. Ahora, esto es importante porque en hebreo no existen las letras mayúsculas ni las letras minúsculas. Entonces no hay razón para hacer letras más grandes, letras más chicas. Son todas las letras del mismo tamaño, vamos a decir. Entonces, ¿cuáles son las letras más chicas? En este nombre de aquí, Parshandata, esa letra aquí, que se llama Tau, la penúltima letra, recuerden que en hebreo se lee de derecha a izquierda, entonces aquí la penúltima letra es más chiquitita, esa es una letra Tau, y la vamos a colocar aquí. En este otro nombre, en Parmashta, hay una letra, la letra de al medio, también es un poco más chica que las otras. Esa es la letra Shin, y la vamos a colocar acá. Y en esta última palabra, la letra Zayin, también al medio, es más chica que el resto, es más chica de lo normal, y la vamos a colocar aquí. Entonces tenemos tres letras chicas, la Taf, la Shin y la Zayin. Y tenemos una letra grande al comienzo de esta palabra, de esta última palabra. Esa es una letra Vav y es mucho más grande de lo usual. Y aquí vamos a colocar la Vav entonces. Ok, en hebreo las letras también simbolizan números. En hebreo clásico no existen números como nosotros los conocemos. Los números eran representados por letras. Entonces vamos a hacer un ejercicio y vamos a traducir las letras, las chiquititas y la grande, la vamos a traducir a números. La letra Tav tiene valor numérico 400. La letra Shin tiene valor numérico 300. Y la letra Zayin tiene valor numérico 7. Así es que si sumamos las tres letras, nos da como número total 707. Eso es lo que suman las letras pequeñas. Y la letra Vev tiene valor numérico 6. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Recuerden, este video es un poco místico, entonces lo que vamos a hacer es interpretar estos números que tenemos aquí, el 707 y el 6, como una medida de tiempo, años. Y vamos a interpretar esto como que se refiere al año 707 del sexto milenio. El año 707 del sexto milenio es el año 5707 del calendario judío, y ese año comenzó, el año 5707 del año judío, comenzó en el año 1946 en el calendario gregoriano. De hecho, vean. Entonces, este año de aquí, el 5707, corresponde a 1946 del calendario gregoriano. Ahora, vean una cosa interesante. El 16 de octubre de 1946, o sea, en el año 5707, por ejemplo, aquí ustedes ven, ¿no? El 26 de septiembre de 1946 era el día de Rosh Hashanah del año 5707 del año judío. Entonces no le estoy mintiendo, no le estoy haciendo trampa. El año 1946 corresponde al 5707 en el calendario judío. Resulta que el 16 de octubre del año
1946, o sea, del año 5707, ese día se, se celebraba la fiesta de Hoshana Rabbah. Es una fiesta del calendario litúrgico judío. Y en esa fe, en Hoshana Rabbah, enseñan los rabinos, Dios ejecuta su juicio. En la tradición judía, el juicio de Dios comienza el día de Rosh Hashanah, el día de Año Nuevo, luego prosigue en el día de Yom Kippur, el día de la expiación. Ahí se sellan los juicios, en el Yom Kippur las decisiones son selladas, y en Hoshana Rabbah Dios ejecuta su juicio. ¿Y qué día fue el día en que se ejecutaba el juicio del año 5707? Fue el día 16 de octubre. Veamos qué pasó en ese momento. 16 de octubre de 1946. En ese día se llevaron a efecto las ejecuciones de los condenados a muerte en los juicios de Nuremberg. Ustedes recordarán que después de la Segunda Guerra Mundial, en Nuremberg fueron juzgados los altos jerarcas nazis. 11 de ellos fueron condenados a muerte. Pero uno, Göring, se suicidó en prisión. Su esposa consiguió pasarle una pastilla de cianuro. Entonces él no recibió su sentencia de muerte normal, él se suicidó antes. Por lo tanto, de las 11 personas que fueron sentenciadas a muerte en el juicio de Nuremberg, quedaron 10 para recibir su sentencia, para recibir realmente cumplir su sentencia, cumplir la pena de muerte como correspondía. Ahora bien, ¿cuál fue el método de ejecución usado luego de los juicios de Nuremberg? Fue la horca. Entonces ustedes ven aquí, este es el patíbulo, ¿no? Donde está la horca, donde fueron realizadas las ejecuciones en Nuremberg. Y aquí están los condenados a muerte, los 11 condenados a muerte, pero Göring no recibió su sentencia como correspondía porque se suicidó antes y quedaron los 10 jerarcas nazis para ser ejecutados en la horca. ¿Y qué día fueron ejecutados? Fueron ejecutados el 16 de octubre de 1946, es decir, el 16 de octubre del año 5707 en el calendario judío, justamente en la fecha en que Dios ejecuta sus juicios. ¿Coincidencia? Entonces, lo que parece es que en el libro de Esther estaba profetizado el año en que serían ejecutados los 10 hijos de Amán, es decir, los 10 príncipes del mal. Pero no sería al día siguiente como está escrito en el libro de Esther, de la reina Esther. El versículo 3, el capítulo 9 decía: si place al rey, concédase también mañana, no mañana en 24 horas, mañana en el futuro distante, en el sexto milenio, en el año 5707. Allá, concédase también a los judíos que hagan conforme a la ley de Dios y cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán, a los 10 príncipes del mal. Y Dios, al parecer, le concedió
el, la petición a la reina Esther. Un dato curioso: uno de los condenados a muerte, uno de los ejecutados ese día, justamente en el día que Dios ejecuta su juicio, uno de los condenados, uno de los jerarcas nazis, Julius Streicher, antes de morir, cuando ya estaba con la soga al cuello, sus últimas palabras fueron, y esto está documentado, aparece en los diarios de la época, sus últimas palabras fueron Purim Fest 1946. Lo curioso es que la ejecución de Julio Streicher fue en octubre y Purim se celebra en marzo, prácticamente 6 meses después. ¿Por qué Julius Streicher gritó como últimas palabras Purim Fest 1946? ¿Será que él había entendido las profecías que estaban en el libro de Esther? A lo mejor conocía algún escrito rabínico que revelaba este secreto. ¿O él entendió que lo que había pasado en la fiesta de Purim, en la época de la reina Esther, la gran salvación que Dios le había dado a los judíos, los había librado del exterminio, era exactamente lo mismo que estaba ocurriendo al final de la Segunda Guerra Mundial, que Dios había actuado poderosamente y a pesar de las 6 millones de víctimas que tuvo el holocausto, a pesar de que 6 millones de personas fueron asesinadas cruelmente en los campos de concentración durante el holocausto, a pesar de eso, Dios salvó al pueblo judío de la aniquilación y concedió a la reina Esther su deseo, que los 10 príncipes del mal fuesen colgados de la horca, tal como había ocurrido en los días de la reina Esther. Espero que hayan encontrado interesante este video. Ojalá hayan encontrado al menos curioso que en el libro de Esther esté escondida la fecha, el año de en que fueron ejecutados los jerarcas nazis. Por lo pronto, les deseo a los quienes celebran Purim Sameach, feliz Purim, y por lo pronto un Shabbat Shalom para todos. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.